Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Por israelito, no responde a mis videos, no contesta. Y tenemos amigos en común y yo sé que ya le mandaron mis videos y sé que él está viendo mis videos. Desde su perfil verdadero y desde su perfil falso, porque Israelito es ingeniero informático, graduado en la CUJAI, en la Universidad de La Habana. Él no respondió ni va a responder por una razón sencilla. Él sabe que yo no sabía absolutamente nada de los planes de alzamiento que ellos tenían en 1997. Él sabe que es imposible que yo lo haya chivateado, pero él no va a responder porque él no va a decir eso. ¿Ustedes saben por qué no lo va a decir? Porque la seguridad del Estado se lo prohíbe. Él no puede decir eso. La seguridad del Estado decidió incrementar las calumnias contra mi persona. No me van a arrestar, van a seguir con las calumnias de que yo soy chivato, no tienen otra. Esa medida la están aplicando desde hace más de 20 años, no tienen más ninguna otra medida, tienen que aplicar eso. Y no pueden encarcelarme porque entonces los Estados Unidos meterían preso a Dionisio Gonzalo López, Lázaro Vera Álvarez, al propio Israel Jesús Alcida Gato, Juan González González, alias Juanito Pambiejo, y a todos los que me han calumniado. Entonces yo voy a seguir aquí en Aguada echándome fresco en los cojones atacando la dictadura. Y paralelamente hay otro chivato de la seguridad del Estado que está allá afuera, Rafael Rodríguez Jimagua, que me está atacando por gusto. Ese nunca él y yo tuvimos problemas aquí, trabajaba en ETEXA. Y ETEXA es una institución de confianza de la dictadura. Entonces, Rafael Rodríguez Jimagua es hijo del difunto Gabrielito el Patrullero, que era policía, y tremendo chivato, bien aguada de pasajero. Era tremendo hijo de puta. Y se murió tomando alcohol de bodega. Era borracho, tomando alcohol de bodega se murió. Yo sé toda esa historia porque los Jimagua estudiaron conmigo en la secundaria. Y me acuerdo de eso perfectamente bien. Y después que murió el padre tenían tremendas referencias con él, los trataban bien, ¿no? Son los hijos de Gabrielito, el policía. El otro hermano de él es pastor religioso y es buena persona, él vivía en Granma, allá en Bayamo, y creo que se fue del país también. Pero este otro, ese nunca me ha atacado. Este Rafael estudió conmigo, nunca tuvimos problemas. Él me está atacando porque la seguridad del Estado le dio la orden que me atacara. Y tiene que cumplir. Los chivatos que se van de Cuba trabajando con la seguridad del Estado están obligados a cumplir la orden de la seguridad del Estado. Obligados. Se van con un contrato firmado, un juramento, y tienen que hacerlo. Y ustedes van a ver que Israel de Jesús García del Gato no me va a responder. No me va a responder porque todo lo que yo dije es verdad. Y él no va ahora a afirmar que yo no sabía eso. Tampoco va a decir que yo lo sabía, porque es absurdo. Es absurdo, yo no sabía nada de eso. Pero él sabe todo lo que él me dijo en Ariza. Que yo lo que dije aquí es verdad. Y ustedes saben quién chivateó la jugada esa de los alzados. Fue Dionisio Gonzalo López, el asturiano. Ellos siempre han estado tratando de echar la culpa a otras personas, que si fue Benito Fojaco, que si fue no sé quién, fue Dionisio. Aunque ya Fojaco no es mi amigo, por lo que yo expliqué en los videos anteriores, que el año pasado me hizo borrar todas las denuncias de la prisión de Ariza que yo tenía aquí publicadas. Porque yo había puesto su nombre, hablando bien de él, ya él y yo no nos llevamos. Pero yo estoy absolutamente convencido que el que chivateó eso fue Dionisio Gonzalo López, el asturiano. El ex-club le dio a Dionisio el armamento para que organizara el alzamiento aquí en Cienfuegos en el año 1997. Dionisio contactó con las personas y la contraseña fue llamar a casa de Israelito. Ya la vaca de Cheo parió. Y Dionisio llamó, el teléfono estaba pinchado. Todo esto yo lo sé porque me lo contó el propio Israelito en la prisión de Ariza. Yo no sabía nada de eso. Y después me lo contó Benito Fojaco en el TCI de Ariza, donde coincidimos. Yo no sabía de eso absolutamente nada, pero nada. Israel no tiene cojones para decir Arévalo no sabía nada de eso. No va a responder. No va a contestar. Israel se fue trabajando con la seguridad del Estado para Estados Unidos. Y aunque no ha venido más nunca a Cuba, él sabe que la seguridad del Estado tiene los informes de guardados. Los que él mandaba con Maki, su mamá, al Gordo Melanio, el Gordo Melanio se los daba a la de mira. Él me lo dijo Josefita, la mujer de Tápane, hermana de la mujer del Gordo Melanio. Me lo dijo en el año 2003 cuando yo salí de la prisión de Ariza. Todo lo que estoy diciendo es con datos ahí. Y estoy obligado a hablar de esa manera porque Israel de Jesús García del Gato no responde. Él no va a responder.
no responde porque él sabe que todas estas grabaciones las está viendo la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y que tienen analistas, perfilistas y que saben cuando una persona está hablando y está mintiendo y cuando está diciendo la verdad y que saben que yo estoy diciendo la verdad. Pero entonces Israel no va a hablar porque no va a decir que yo digo la verdad, pero tampoco puedo decir que yo estoy mintiendo, tampoco puedo decir que yo sabía eso, porque los americanos se van a dar cuenta que están mintiendo. De todas maneras, Israel, tú estás embarcado, porque al no responder, los americanos te tienen, mira, no te van a hacer nada, pero te tienen, mira, bajo vigilancia las 24 horas. Y más tarde o más temprano todos ustedes van a caer. Muchas gracias. Abajo el comunismo, patria y vida, abajo la dictadura castrista. Cuando salga para la calle, 2 o 3 pueden firmar, pero no. Son mucho más los que firman que los que le tiran pira a la policía. No. Firmen poco y luchen más. ¿Me copian? Firmen poco y luchen más. ¿Entiendes? Y no salgan de la calle hasta que el régimen quebrante. Ese es el objetivo de una protesta. El objetivo de una protesta es estar en la calle hasta que el régimen quebrante. No estar en la calle porque ya, porque ¿quién está en la calle? Bueno, por embullo. No. Estar en la calle hasta que el régimen quebrante. Yo entiendo que los cubanos de esta generación no tienen esa cultura de protesta. Pero cuando una protesta se basa en cumplir un objetivo. No se basa en que fulano salió, el otro salió, voy a salir. La protesta no es una comparsa. La protesta es una causa seria de vida o muerte. Porque cuando tú sales para la calle es porque tú tienes que estar consciente de que tu vida está en juego y tú te estás protestando en contra de un aparato represivo, asesino, lo que es el régimen castrista. Ya me copian. Saludos, Dan Domínguez, mi paisano de barrio. Un saludo. Lo único que yo quería inculcar era eso. Desde que salí de prisión, desde el 2021, un mismo 11 de julio, cuando las protestas, Denis Solís jamás se ha manifestado una directa. Porque Denis Solís no es de directa. Denis Solís pam vino. Ya. Esta directa la ha dado simplemente para inculcarle de que la lucha no consiste en pacifismo. La lucha consiste en patria o plomo. No hay de otra. Lamentablemente me huele decirlo así. Y esta directa también me nació hacerla porque mi mente ahora mismo no puede generar lo que está pasando el cubano en Cuba. Mi mente no puede generar lo que está pasando el cubano. El hambre es un abismo infernal, todo ha llegado a un extremo tan, pero tan miserable que verdaderamente mi mente no puede generar de cómo está eso ahí. Hace 2 años que estoy fuera de Cuba. Ya comprende, bro. Así que YouTube e influencers denuncien, pero no tiendan a ser esclavistas de mente y de dominio propio. Cada cual tiene su dominio propio como lo quiera llevar. Ustedes, por una parte, lo hacen bien, pero por otra mal, ¿entiendes? Por la parte buena es que ustedes denuncian, es verdad. Yo se los aplaudo, pero por la parte mala es que ustedes tienden a ser esclavistas de mente y de dominio propio. Entonces, las personas se hacen eco de lo que ustedes dicen. Ya me copia, porque eso es juego, más manipulación, es juego psicológico, ¿entiendes? Yo me digo más bien por la Biblia. Observarlo todo y retener lo bueno. ¿Entiendes? ¿Cuál es lo bueno? Primero que todo, tener dominio propio, no dejarte manipular por nadie. Y hacer lo que tú entiendas. En este aspecto, hacer. No nos tiremos unos a los otros. Estamos haciendo el ridículo. Hemos llevado la lucha, el tira, uno contra otro.
Eso es un punto importante. Bendiciones, Laura. Bendiciones. Bendiciones, María Barroso, Daisy. Bendiciones. Vamos a ponerlo serio en esta historia. Mira el régimen se ha mantenido. El régimen, ustedes saben por qué el régimen se ha mantenido vitalicio en el poder. Porque siempre han estado unidos. Todos los días se reúnen en una mesa sueca. Se coordinan bien. Es un aparato bien engranado, bien organizado. Que es por eso, entonces nosotros estamos en el tira-tira, en el jala-jala ese entre nosotros mismos. Cuando ellos se burlan de nosotros, se ríen. ¿Bien? El otro sentado en una butaca, tirándole a todos los opositores. Sus seguidores le siguen el eco del juego y así. Eso no es lucha, ¿viste? Eso no es lucha, eso no es lucha. ¿Entiendes? Eso no es lucha, hacer. Que sabrá yo, sí, uno apoya a todo aquel que lucha en contra de la dictadura, ¿ok? Pero recuerden que Lucifer una vez fue ángel. Lucifer una vez fue ángel. Y con esto le quiero decir que el diablo se disfraza como ángel de luz. Hay una pila de infiltrados entre nosotros que gritan patria y vida y son de esa gente. Y están ahí. Les hago, a ver, les voy a dar un retoque a su memoria. Carlos Cepa Maceira. ¿Se acuerdan de él? Carlos Cepa Maceira. Siempre. ¿Cómo resultó ese tipo? Ese tipo se chavó. Eso fue un plan para desacreditar a la oposición. Carlos Cepa Maceira era un agente. Incluso llegó hasta un rango a un rango superior. ¿Bien? Y resultó ser un infiltrado de la seguridad del Estado, de parte del régimen. Eso es un pequeño ejemplo. Le quiero decir con esto que entre nosotros están ellos. Así que ustedes no pueden confiar y en aprobar todo lo que diga un supuesto influencer. Porque yo recibí la afirmación de ellos mismos, de que ellos tienen gente de ellos mismos en el exilio, haciéndose pasar por opositores y por influencers. Así que mi opinión aconsejable es que ustedes tengan dominio propio, no se dejen manipular por todo lo que diga un influencer. Todo lo que diga un influencer, sí, hay cosas que son positivas, pero hay cosas que no. Por ejemplo, como poner a chocar al opositor contra el otro opositor, al hermano contra el otro hermano. Eso está muy mal. Eso está muy mal, brother. Ya me entiendes. Por ejemplo, en mi caso, en mi aspecto personal. No, que tú te saliste de Cuba, abandonaste Luis Robles. Esos son puntos de vista, son esquemas absurdos, porque nadie sabe lo que tengo yo con la familia de Luis Robles. Nadie sabe lo que pasa detrás de esa cortina, de lo que tengo yo, mi vínculo con la familia de Luis Robles. Nadie sabe eso. Nadie lo sabe. Y yo no tengo que hacerlo público las cosas que hago con la familia de Luis Robles, porque eso sería una hipocresía. ¿Entiendes? Eso no le interesa. Ni me interesa tampoco lo que hablen. Pueden seguir hablando. Me interesa